Estamos ya en compañía con el ministro de Trabajo, Fernando Varela, quien tiene la deferencia de haber llegado aquí a los estudios de TV Perú. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, la deferencia es de ustedes por invitarme. Buenos días a todos. Bueno, seguramente hay muchos trabajadores que están atentos a lo que usted nos diga, porque hay un tema importante, ¿no? Los trabajadores CAS que pertenecen a Salud, tras una larga batalla de años, han podido conseguir pertenecer ahora al régimen laboral del Decreto Ley 728, tras el reglamento que se acaba de aprobar. ¿Qué significa ello? ¿Cuántos son? Muchas veces se estima que como el Congreso es el que aprueba esto, pero no tiene iniciativa de gasto, es observada siempre por el Poder Ejecutivo, pero en este caso no ha sido así. En este caso, la norma ha tenido todo un camino largo. Efectivamente, Omar, como tú lo dices, fue aprobada por el Congreso. En su oportunidad, en otras gestiones se presentaron las observaciones que se estimaban pertinentes. Luego fue aprobado por insistencia. Y lo que queda cuando una norma ha sido publicada y se encuentra en ordenamientos jurídicos, de ser el caso, tiene que reglamentarse. Entonces, en esa norma se nos dio el plazo de 90 días para poder reglamentarla. Yo tengo un poco más de 100 días en la gestión y cuando llegamos a la gestión nos encontramos entre varias cosas que este reglamento no había sido avanzado. Y bueno, lo que hicimos es tener una conversación, un diálogo franco, abierto con las coordinadoras de los sindicatos involucrados en este tema, que son cerca de 5.000 trabajadores que serían beneficiados, y trabajamos en conjunto el reglamento, tanto las centrales que tuvieron su punto de vista, sus aportes, o perdón dicho, esta coordinadora de sindicatos, también Salud y el Ministerio de Trabajo con sus funcionarios. En un espacio muy importante porque la confianza se quiebra muchas veces y había una expectativa grande de estos trabajadores de que se reglamentara. Nuestro compromiso fue que se reglamentara ya. Hemos trabajado juntos, nuestra presidenta ha entendido el clamor de estos trabajadores y el día jueves, según como lo acordamos en una última reunión, fue publicada en el Diario del Peruano. ¿Cómo ingresan estos 5.000 trabajadores a 728? ¿Es progresivo? ¿Es en un solo día todos? ¿Cómo es? Efectivamente, los parámetros están establecidos en el reglamento. Siempre un factor importante es el factor del presupuesto. No es la primera oportunidad donde hay un cambio de régimen, especialmente en salud, y todo tiene que ser articulado a través del FONAFE, que digamos es como el contralor, si la palabra pudiera utilizarse, de todo lo que corresponde a salud, de la iniciativa de salud, de la iniciativa del Ministerio. Consideramos, Omar, que a veces estos temas se dejan de lado porque no hay una participación directa del Ministerio. Y lo que estamos haciendo nosotros es intervenir con mesas de trabajo, escuchar primero siempre a los trabajadores, solos, que sean sinceros en sus expectativas. Luego citar a los funcionarios de salud, de SUNAFIL, de empresas, y escuchar también su posición. Y luego, cuando tenemos una idea clara de las dos partes, nos invitamos a participar en una mesa bilateral y encontramos siempre resultados. Lo más importante que entienda la ciudadanía es abrir siempre espacios de diálogo y generar confianza, y eso es lo que hemos logrado. El día jueves, lo que ha pasado cuando se ha publicado en el Peruano, es que hemos cumplido con una ley, que es reglamentar esta ley. Pero no solamente la firma de la presidenta el día miércoles y la publicación en el Peruano significa eso, sino un mensaje mucho más fuerte. Tiene que haber confianza, que lo que los ministros dicen después de espacios técnicos se va a cumplir. ¿Cuándo comienzan a ingresar esos nuevos trabajadores a 728? En el nuevo año, en el 2024, en la medida que se tiene que establecer todo una programación de presupuesto. ¿Durante cuánto tiempo será? Esperamos que sea en los primeros 2 años, progresivamente, como ha sido en otras oportunidades. Siempre trabajando de forma directa con los trabajadores involucrados, que son los que siempre nos dan la información. Cuántas plazas hay, por ejemplo, en otros temas que han sucedido también con el salud. Pero la idea es trabajar acotadamente o rápidamente el tema presupuestal para lo más pronto posible cumplir en la práctica lo que dice la ley y el reglamento. ¿Qué pasa con otros trabajadores que también están justamente en esa lucha, en esta línea de conseguir pertenecer a este decreto legislativo 728, como los de SUNAFIL? Por ejemplo, el tema de la SUNAFIL tiene 2 aristas muy importantes. En primer lugar, no hay que mentir a la ciudadanía. Todo tipo de cambios de régimen involucra un gasto de presupuesto, claro. Efectivamente. En el caso de la SUNAFIL, que además es un órgano adscrito al Ministerio, ellos tienen un punto favorable, que es que su ley de creación establece que ellos tienen que ser contratados bajo el régimen del 728.
Durante los últimos 10 años, la contratación que han tenido los trabajadores de SUNAFIL ha sido a través del régimen CAS. Entonces, su derecho o el reclamo que hacen es justo. Ahora, para atenderlos tenemos que hacer una reingeniería y en eso estamos. Nos hemos nosotros como ministerio reunido con los 4 sindicatos de la SUNAFIL. Estamos cercanos a instalar una mesa bilateral donde la discusión no creo que solamente, porque va a versar, pero solamente va a versar sobre el tema del cambio del régimen, sino una reestructura, una reingeniería de la SUNAFIL. Digamos, ¿en cuánto tiempo podrán ver la luz, igual que los de salud? Nosotros estamos empezando la mesa, espero la próxima semana. ¿Ya? Teníamos programado para esta semana porque nos hemos reunido con todos los sindicatos, pero yo considero que el espacio puede estar en 3 o 4 meses para que no solo se trate, repito, Mar, de establecer un cambio de régimen, sino una reestructura. He escuchado a cada uno de los sindicatos, en los que pertenecen personales administrativos, sindicales, e inspectores. He hablado con la superintendenta y efectivamente tenemos toda la información para poder hacer un cambio integral, proponer un cambio integral que sea luego a favor de los ciudadanos, que además parte, Omar, por fortalecer a la SUNAFIL. La SUNAFIL tiene poco menos de 800 inspectores para todo el país. Y esa también es una cifra que no se puede también permitir. Buscar más inspectores también involucra mucho más presupuesto. Entonces tenemos que buscar un centro, una medida correcta para que todos sean favorecidos. A propósito de presupuesto, ¿a cuánto asciende justamente trasladar a los trabajadores de salud que ahora sale su reglamento a 728? ¿Se conoce ello o no? No tengo la información correcta, no quería yo darles una información incorrecta, en todo caso Pero está presupuestado. No, está muy presupuestado. En el trámite de la reglamentación, para que nuestra presidenta pueda firmar el decreto supremo, que es un decreto sectorial, ella tomó todos los recaudos para que esté presupuestado. Y es por eso que participe salud. Cuando nosotros hacemos las mesas, participan la coordinadora de los sindicatos, los funcionarios del ministerio, pero también se corre traslado, que además ha participado los funcionarios de salud, que han dado el ok, el visto bueno, y hay un presupuesto asignado. Ahora es implementarlo. Tras varios gobiernos, ministros, se ha escuchado que el régimen CAS iba a desaparecer, ¿no? Porque es, digamos, una situación de subempleo. Pero me parece que esto no está ocurriendo. ¿Qué es lo que va a pasar con este régimen que permanece en el tiempo, ¿no? En el ámbito laboral? ¿Esto va a ser el futuro de la administración pública? El futuro de la administración pública es la meritocracia, y a eso apuntamos. No es de mi competencia, pero sí tiene relación con la cartera. Tenemos que fortalecer los procedimientos para que las instituciones públicas participen del régimen del servicio civil. Ese es el régimen que además está auspiciado por Servir, que es un Entonces depende de Servir. Es un órgano escrito de PCM. No solamente depende de Servir, depende de todas las instituciones involucradas que participen en el proceso de trasladarse al régimen de servicio civil. El régimen de servicio civil es muy importante porque uno de sus valores es la meritocracia. Los trabajadores CAS, por ejemplo, hoy tienen la posibilidad, muchos de ellos, de ser considerados CAS indeterminado. Es decir, se dictó una norma que estableció que los trabajadores que siempre tenían renovaciones constantes en sus contratos administrativos de servicios, ahora eran trabajadores indeterminados. Pero eso a muchos de repente les parece favorable, pero en la práctica a otros tantos los congela en el espacio, los congela en el pago de una remuneración, porque simplemente van a permanecer con esa remuneración y con esa categoría. Claro. Ellos tendrían que estar preparados para asumir una realidad, que es trasladarse al régimen de servicio civil. Para eso es muy importante el trabajo que haga Servir con las instituciones y dependencias públicas, para que sus trabajadores vayan haciendo esa migración y luego puedan obtener mejores categorías, mejores remuneraciones, pero en base a los méritos que tienen. ¿Cuál es un procedimiento largo. En todo caso, en este sentido? Nuestro objetivo es, desde el ámbito privado, que es también un tema muy importante, dedicarnos a 3 ejes. Vencer esa cifra insana de informalidad laboral. Tenemos en la práctica el 76.8% de la población económicamente activa trabajando en informalidad. Y la informalidad no es solamente que un empleador de buena o mala manera te quiera dejar de pagar los beneficios o no cumplirte con tus derechos laborales, sino te priva de la jubilación, te priva de un seguro social. Y eso es muy importante porque una persona que es informal luego,
cuando se jubile va a tener que seguir trabajando y luego su familia con mucho amor, con mucho cariño van a atender a estas personas, pero en esa atención van a privar sus propios proyectos personales. También otro eje importante de nuestra gestión es el diálogo social. Diálogo que se ha visto quebrado, Omar, desde junio del año pasado. Yo te informo, ya lo has escuchado y lo hablábamos antes de la entrevista, que el 13 de julio vamos a reinstalar el Consejo Nacional de Trabajo. Importante, porque además después de un año que empleadores y trabajadores se juntan, ¿no? Efectivamente, hace un año se dictaron dos normas que si bien podrían tener una intención de apoyar a un sector de la relación laboral, a mi juicio y a juicio de muchos, fueron auspiciadas sin diálogo. Entonces, eso significó que en junio del año pasado este consejo tan importante no sesionara, se levantaron de la mesa los empleadores. Se intentó, es cierto, en noviembre reinstalarla, pero también hubo un fracaso, no se presentaron. Desde nuestro primer día de gestión era importante el diálogo. Yo creo que es importante conversar. Desde luego. Y después llegar a acuerdos, escuchar a las partes. Y desde el primer día hemos instalado 8 mesas bilaterales, 4 mesas con las centrales sindicales más importantes, en las que atendemos muchos temas que, valgan verdades, muchas veces, Omar, se han visto ahí suspendidos, pero son de muy fácil solución. Entonces, eso genera un espacio de confianza, porque son temas muy sencillos que a veces se pueden solucionar. ¿Es de fácil solución la posibilidad del incremento del sueldo mínimo? Porque se habla de analizar justamente dentro del Consejo Nacional de Trabajo. ¿Esto se podría dar en este año? Efectivamente, el tema del sueldo mínimo o remuneración mínima vital, que es el término correcto, tiene que ver incluso con lo que estábamos hablando del Consejo. Porque uno de nuestros puntos de vista es que cuando hablamos de incremento de remuneración mínima vital, tenemos que aprovechar la oportunidad del diálogo que hemos construido, que esperamos se consolide el 13 de julio, para establecer que este incremento se sustente de forma técnica. Entonces, nuestro aporte, nuestra idea es que, además que hay un proyecto avanzado en el propio Consejo Nacional de Trabajo, que lo consolidemos y establezcamos primero cuándo debe ser oportuno un incremento y cuáles son las variables económicas. ¿Qué significa tecnificar a través de un decreto supremo la oportunidad del incremento? Luego, cuando logremos eso, de hecho, el debate siguiente será la oportunidad del incremento, pero yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad para, de una vez por todas, sé que han habido otras experiencias hace muchos años, pero en esta oportunidad no le existe, evitar que este tipo de incrementos sean arbitrarios. Cuando se habla del incremento de la remuneración mínima vital en un mundo informal como el nuestro, que te decía que tenemos cerca del 80% informal, todo incremento en la cifra podría beneficiar a un grupo de trabajadores, pero también podría terminar por perjudicar a un grupo de microempresas o pequeñas empresas, en una circunstancia en la cual nos encontramos frente a la posibilidad de un niño global que al menos en el norte puede afectar seriamente a estas empresas. Entonces lo que tenemos que hacer, y con eso termino, Omar, es buscar el fiel de la balanza, y yo creo que ese fiel de la balanza es tecnificar, hacer técnico el incremento. ¿Y esas condiciones están dadas en este año con todo lo que se genera el fenómeno del niño y situaciones externas también? Yo creo que sí, yo estoy convencido. Pero el paso inicial, y así se los he hecho ver, no es que te lo diga recién a ti, en las 8 mesas que hemos tenido con centrales y con gremios empresariales, de forma transparente hemos dicho cuál es la posición del Ministerio, al menos de esta gestión. Hablar del incremento, pero de forma técnica. Bien. Esa ha sido la respuesta cuando se han hablado de que incrementemos ya. Esperemos, Consejo Nacional, hagamos lo técnico y luego hablemos del incremento. Ministro, no quería dejar de preguntarle un tema también que no es de menos interés. La situación del actual jefe de salud, el señor Aurelio Orellana, quien a través de las informaciones se ha firmado un acuerdo para destinar 41 millones de soles, me parece, a una empresa que nos vendió pruebas rápidas de COVID-19. Y esto ha sido observado incluso por la Contraloría. ¿Cuál es la situación actual de esta persona? En el caso del doctor Orellana, más allá del cargo de director ejecutivo de salud, yo lo que tengo que rescatar es al ciudadano. Y el ciudadano, trabajador o funcionario, también merece, ante cualquier tipo de denuncia, un espacio de reflexión por parte de la gestión que está investigándolo. Y es por eso que nosotros hemos dicho en varias entrevistas que estamos evaluando,
Un proceso de evaluación involucra, en el caso particular del doctor Orellana, denuncias de índole administrativo e incluso sobre negligencia médica. Entonces tenemos que separar cada uno de los temas y evaluarlos. Hemos ya hecho la evaluación, hemos recibido los descargos del doctor Orellana, los hemos analizado, hemos tenido que reclamar más información y estamos en el momento en el cual estamos evaluando qué decisión tomar, la misma que la tomaremos en la oportunidad correspondiente. Listo, ministro. Muchas gracias por este diálogo que nos ha permitido aquí en los estudios de TV Perú. Gracias. Gracias, Omar, por la invitación. El ministro de Trabajo, Fernando Varela, con nosotros.